¿Quién no ha tenido estos casos en vuestra consulta? A ver, todo, levante la mano. Todo el mundo le pregunta esto, ¿no? Y esto va a entrar en un debate muy importante, que es la ojera, ¿no? La ojera, ¿qué pasa con la ojera? ¿Qué pasa con un inyector cuando llega una ojera? Hialurónico, 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 hialurónico. Bueno, pues hay que ver que hay ojeras que por mucho hialurónico que le pongas, eso no se va a ir. Entonces hay que sacarle partido a lo que estamos haciendo. Esta es una chica de 35 años, compañera, además médico, sin antecedentes personales relevantes, que nota el oscurecimiento de su palpebral desde la adolescencia. Cambiantes, pero últimamente ya lo nota permanente. Refiere edemas matutinos, su trabajo nocturno desde su juventud. Ya sabéis que es médico, ¿qué hace? Guardias. Se hace guardia, pues tiene muchos problemas para los edemas, sobre todo, y además, debido a su residencia, pues tiene unos trastornos del sueño que no se ha liberado desde entonces de ella. Recibió tratamiento con ácido hialurónico, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vais a encontraros que siempre han recibido tratamiento con hialurónico. Hace un año, y ella particularmente no experimentó mejoría. Yo creo que hay muchos casos en los cuales el hialurónico enmascara, sobre todo cuando son muy finitos, o enmascara, y el paciente nota al principio una mejoría. Lo que pasa es que justamente un mes, 2 meses después, lo empieza a notar nuevamente porque aparece otra vez, ¿vale? En la exploración, por supuesto, no tenía bolsas grasas, los vasos desaparecían a la vitropresión, no tenía signos de hemosiderina. Esto es muy importante. Cuando estos congestivos, estas vascularizaciones congestivas empiezan a permanecer mucho tiempo, van descargando, van dejando manchas por filtración de hemosiderina a través de este territorio y lo vais a ver como elementos que se marcan dibujando la zona. Entonces, esto es lo que se considera una ojera eminentemente vascular. Por supuesto, el mundo no es tan perfecto. En ocasiones nos encontramos aquí con patrones de discromías de melanina, sobre todo cuando hay pigmentación postinflamatoria, por diferentes causas, incluso algunas de ellas poco precisas. Las más frecuentes, pues las dermatitis de la zona bléfaro, muchas cosas que pueden ocurrir, alergias y tal. Entonces tenemos que tener cuidado de diferenciarlas porque se tratan de forma diferente. Pero lo que hemos venido es hablar de esta chica, de esta compañera, esta colega, que tiene eso y además se le ve muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, primera pregunta. Va a ser muy rápido esto, ¿eh? Ya os digo que no. ¿Qué debo tratar? Primero, los vasos, antes que hacer cualquier otro procedimiento. O primero le pongo el hialurónico, o no le hago nada, o le trato los vasos primero. Está claro, ¿no? No merece ni que veamos porque esta pregunta estaba condicionada simplemente para que sepáis que primero siempre lo más profundo, primero siempre los vasos. Siempre, si identificáis vasos, hay que tratarlos, ¿vale? Y hay dos tipos de vasos que va a haber en esa zona. El vaso ramificado, grueso, arbóreo, y luego una vascularización fina que casi siempre está más en la zona medial y que tiene ese aspecto mucho más moradito, más de pigmento vascular fino, ¿no? Que también se pueden tratar. Y la pregunta del millón, ¿es peligroso? Peligroso. ¿Eh? Está bien, ¿no? Está clarísimo. Siguiendo el procedimiento de la protección, y aquí incido un poquito. Las medidas de protección son muy importantes. Entonces, si estáis familiarizados con el uso de la lente intraocular, vais a dormir tranquilos. Si no estáis familiarizados con él, podéis usar las gafas de plomo apretando mucho la zona, justo la zona ocular del globo, intentando quitarle aquí y siempre disparando hacia fuera de la zona de la visión, siguiendo el vaso, como vais a ver en el vídeo que vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Fundamental que se haga nunca en forma ascendente, siempre de forma descendente desde el punto de vista anatómico. Tercera pregunta. ¿Contraindica el tratamiento volumétrico a posteriori? O sea, es decir, si yo hago esto ya no le podré hacer un hialurónico. ¿Qué opináis? Ya no puedo usar otros tratamientos, va a contraindicar mucho, o después de finalizado el tratamiento vascular se puede. Sin duda, pues la tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque además, y eso yo no inyecto, mis compañeros que inyectan me dicen, le he tenido que poner menos
de lo que le puse la última vez. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienes que enmascarar nada y lo que tienes que hacer es más una hidratación. Por tanto, es un elemento complementario perfecto para un tratamiento de inyección. ¿Y puede haber efectos secundarios relevantes? ¿Alguien ha tenido algún problema con ellos? Aquí pone sí, ceguera. No, nunca se puede decir nunca. Pero he puesto, los relevantes no están ni siquiera descritos. Nadie ha tenido un accidente que sea publicable con respecto al tema de la zona de visión. Entendemos que lo más grave que puede ocurrir, por supuesto, es una absorción por parte de la retina, pero con la correcta protección y los miles de casos que están presentándose publicados de esto. ¿Sabéis quién empezó todo esto? ¿Conocéis a Arraf Badavi? Arraf Badavi es un dermatólogo egipcio que trabaja en Canadá y en Emiratos Árabes también, y él fue el primero que publicó. Él fue el primero, como todos los pioneros, fue el primero en ser linchado, ¿no? Por la comunidad oftalmológica sobre todo. Después fue publicando los grados de seguridad, pum, 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 y al final pues es una práctica muy habitual, no solo en nuestro medio, sino principalmente en lugares donde predominan los fototipos bajos, llámese países escandinavos, países de Europa del Este, donde la gente cuando tiene la piel muy clarita y muy finita, muy transparente, se nota muchísimo. Y la última pregunta, ya no hay más preguntas. Entonces ahora ya pasamos a la forma no millennial, para terminar, y pasar a Monse, que estará ya deseando presentar sus casos. Por favor, muchas gracias. Una vez tratado, pues curiosamente, fijaos las dosis, ¿no? 120, el spot debe ser de 4 milímetros, la velocidad no es importante. ¿Os acordáis cuando os hablo del láser vascular, que siempre que os digo tenéis que adaptaros a la velocidad circulatoria? Es el único procedimiento donde tenéis que adaptaros a la velocidad circulatoria. Pues este es el único caso donde no es necesario. ¿Por qué? Porque no es un vaso, o estos vasos dilatados no son vasos que contengan una velocidad o una presión muy importante. Fijaos que está muy superficial, no tiene que vencer muchas resistencias. Todo lo que veáis muy superficial normalmente no vence muchas resistencias, por tanto no necesitáis una secuencia muy rápida para poderlo conseguir, ¿vale? Siempre, todo vascular, siempre hay que usar frío. Discuto mucho con la gente, excepto cuando usas FRAC 3, que es donde deberías no usarlo tanto, pero en todo lo que es vascular en versa, jamás dejéis de usar frío. Si usáis frío y no conseguís el efecto inmediato, por lo menos no vais a hacer daño, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? A lo mejor vais a exceder en el tiempo, pero no vamos a hacer daño. Siempre el frío. Los milisegundos son muy importantes. Esto tenéis que recordarlo. Vasos grandes, más oscuros, de velocidad lenta, no podéis tratarlos igual que aquellos que van a una velocidad de flujo muy rápida. Por tanto, trabajar siempre por encima de los 20 milisegundos. Siempre. En este caso se trató con 30 milisegundos, que es el estándar que yo uso para controlar estos vasos. Si fuera un vaso más verdoso y de calibre más grande, aquellos que nacen desde esta zona y veis que a veces hacen como una figura circunfleja que marca totalmente la ojera, tenéis que usar, en vez de 30 o 20, usar 40 milisegundos e ir muy despacio, ¿de acuerdo? La pieza de mano es la R33. Un consejo, cuando hagáis estas terapias, intentad, no mucho, pero sí tirar un poquito de la piel para armonizar la homogenización del territorio. Esto es muy importante porque todo aquello que haga coadación, que haga meandro en la superficie vascular, acumula demasiada energía. Entonces, si tú lo calientas demasiado y tú no has hecho un estiramiento natural de esa lesión, lo más probable es que en ese acodamiento sobrecargues mucho y puedas provocar en estos casos una ruptura del vaso y un hematoma importante. Por eso os decía que es necesario ir muy despacito. Son estas lesiones en las cuales te lo tienes que tomar con calma, ¿de acuerdo? Muy bien. La recuperación, como os he dicho, es rápida. Hay que tener algunas consideraciones posteriores. Mirad el vídeo. Vamos a ver si se puede ver. Sí, se puede ver.
Ahí estoy con mi fotona, con mis 30 milisegundos, 120 después de 4 y voy cerrando, se va viendo el espasmo rápido, llego ahí y empiezo a trabajar ya el otro vaso que está lateral. Vale. Esto que estáis viendo ahí, inmediatamente después se va a formar un edema perivascular. Lo que vais a ver es una sobredimensión del vaso, que va a hacer a veces que los pacientes te digan, parece que sigue ahí. 2, 3, 4 días después, cuando baje la inflamación, solo se va a ver el elemento cordonal y a las 2, 3 semanas desaparecerá por digestión, por la fagocitosis que hará nuestro cuerpo de ese residuo que está funcionante. A nivel superior, mirad, se puede trabajar si apoyáis sobre la zona ósea, nunca en la zona blanda, siempre tenéis que ir y siempre para afuera, ¿de acuerdo? Pues tenéis que poner un límite en la zona de tratamiento para evitar una penetrabilidad inapropiada de ese territorio. Mucho cuidado ahí porque podéis depilar de forma permanente con ese Versa y podéis dejar un área alopécico que a mí me ha pasado. He tenido que después tranquilizar mucho a un paciente varón, además era un señor que pues se le quedó un trocito ahí, luego tuvimos que hacer lo mismo al otro lado para que le quede igual. Bien, para concluir, tratamiento siempre en sentido opuesto a la línea de visión, hay que ver el colapso del vaso, hay que esperar al menos 4 semanas para ver la reabsorción de ese vaso colapsado. Puede haber hematomas incluso de forma extemporánea. ¿Esto qué quiere decir? El paciente durante unos días deberá evitar esfuerzos que hagan un estado de hiperpresión a nivel cefálico, ¿vale? Por supuesto, evitar ejercicio brusco. El sexo está permitido con tranquilidad, pero, por ejemplo, evitar situaciones en las cuales pueda comprometer ello, ¿vale? Evitar, ¿sabéis cómo se llama el sustituto del sexo actualmente? ¿Cómo se llama? No, que chocolate, no. CrossFit. Evitar el CrossFit, ¿vale? Durante unas 2, 3 semanitas, si puede ser, y ayudará mucho a evitarlo. ¿Por qué? Porque os dirá, estoy espectacular, estoy fantásticamente bien, me encuentro fenomenal, y se despierta una mañana y se encuentra con un hematoma y te dirá, ¿qué me ha pasado? Voy a perder mi ojo y tal. Se comporta como un hiposfagma, o sea, estados de hiperpresión rompen esos vasitos y te pueden generar un hematoma que incomoda, pero luego después se va a ir, ¿vale? El maquillaje está permitido porque no es un láser ablativo. El frío local y el tratamiento para favorecer la absorción deben cumplirse. Yo os recomiendo mucho la árnica montana, que va fenomenal, pero con vitamina K. Va fantásticamente bien porque modula la recuperación y evita árnica montana con vitamina K, porque evita la presencia posterior de hemosiderina en ese territorio debido al colapso. Hemos colapsado la zona, puede salir, en este caso por difusión, puede salir al tejido dérmico parte del pigmento hemosiderínico y al oxidarse te puede dejar una marca. Por tanto, evitarlo con vitamina K y árnica montana, que hay muchos preparados ya conocidos, seguro que lo conocéis muchísimo. Si a la primera, con los parámetros que utilizamos, no ves colapso ninguno, que a mí me ha pasado, enfrías y puedes volver a pasar alguna otra vez subiendo, ¿hasta cuántas veces? Vale, en vascular siempre decimos que si en 3 oportunidades no lo has conseguido, lo dejas para la siguiente. Hay una cosa que tienes que hacer para saber si ha sido efectiva o no, que es hacer con un cristalito un poco de presión. Si sigue desapareciendo la vitropresión, es que no has hecho el colapso que estaba buscando. Sin embargo, si vas viendo el vaso, pero al hacer la vitropresión se ve el vaso, es que lo has coagulado, has hecho una coagulación intravascular. Entonces tienes que esperar tu tiempo para que se absorba. Y el objetivo no es una coagulación intravascular, o sea, no es que se vuelva eso morcilla. El objetivo es que se colapse, pero ese colapso tienes que conseguirlo en esa primera o mucho una segunda. No insistir mucho más de eso. Ya, yo es que lo digo porque yo veo que en tus vídeos desaparece en el momento y a mí a veces no me desaparece. Después de muchos años de hacer estos tratamientos me desaparecían al momento, pero cuando yo también empezaba no me desaparecía, hacía mucha coagulación intravascular. Por eso te decía, trato de acortar cualquier tipo de dificultad con esta información, dando esos tips. Los tips que os he dicho es, acomoda el tejido, enfría bien, no vayas tan deprisa, y el ir muy deprisa coagula demasiado rápido y provoca esa obstrucción, ¿vale? Segunda pregunta. Sí.
para la ojera que no tiene una venita que se vea tanto, sino que tiene una coloración difusa. Es verdad, dije que lo iba a comentar, perdonad, iba a comentar, pero no tenía foto, pero lo iba a comentar. El FRAC 3 es un aliado excelente para esa vascularización en este territorio. Un consejo, no lo hagáis de forma inmediata. A veces quitando estos elementos congestivos de forma inicial, no necesitáis hacerlo. ¿Por qué? Tarda su tiempo. Cuando se reabsorbe, es verdad que el proceso de drenaje va a mejorar. Y ese proceso congestivo que lo causa, que es la dilatación de estos vasitos, con el tiempo consigues que eso desaparezca solo, ¿vale? Y volverá a aparecer cuando vuelvan a aparecer estos vasos en algún momento. Quien tiene propensión a hacerlo, como el perfil de esta paciente que he comentado, es probable que lo vuelva a hacer, porque tendrá dilatación, volverá a tener edema. Pues nada, hay que advertirles de que cada cierto tiempo, igual que las varices, podemos volverlas a tratar. FRAC 3 normal. Ahí sí uso el de 4, 20, 25, luego hago 5 hercios, 0,304 milisegundos, ¿vale? Ese sí que me encanta porque es un territorio pequeño, hay que tener mucho cuidado en no calentar. Y el objetivo no es 40 a 41 grados. Haz 5 pasos en cada una de ellas, es suficiente, estirando un poquito la piel. Hola César, mira, de parte del equipo, bueno, felicitarte por la presentación como siempre. Muchas gracias. Queríamos preguntarte el tema del quelante, ¿lo das previamente? ¿Cuánto tiempo antes, durante y después? ¿Y qué marca? Suelo hacerlo siempre después. O sea, primero mando un antiinflamatorio tópico. Ahora me está gustando mucho el Traumel, Sí. me parece que va bastante Sí, sí. bien para esa zona. Pero si no, si sois clásicos, un corticoide moderado, pues el eczema, pues el Vaspid. Ya el Vaspid no lo comercializan. El Diproder, por ejemplo, va muy bien, ¿vale? La betametasona va también muy bien. Entonces, pasado ese proceso inflamatorio, que es el que va a evitar la pigmentación posinflamatoria, podéis empezar a trabajar ya con la vitamina K. Salvo que se haya producido el hematoma de primeras. Si has tenido hematoma, vitamina K con árnica hasta que desaparezca. Máximo de tiempo normalmente para evitar una sequedad o una resecación de ese tejido y tal, 2-3 semanas, máximo. Vale, ¿esto nos sirve para las varices? Sin duda, Vale. es el modelo que hacemos de post-tratamiento en varices. Gracias. A ti. Faltó milisegundo en FRAC 3. Lo dije, 0,03 o 0,4. Seguimos, por favor, con las presentaciones. Seguimos. Vamos a presentar a la doctora Montserrat Ponga. Gracias, muy amable. Muchas gracias.